Como siempre, un gustazo de estar con ustedes. Y voy a empezar con algo muy coloquial. A propósito de lo que vamos a hablar, decía mi padre, que ya se murió hace muchísimo tiempo, y en paz descanse, como dicen algunos. Decía mi padre cuando yo era niño, caray, ahora ya las cosas no son como cuando yo era joven, decía así mi padre. Eh, y yo le decía, pero papá, ¿de qué hablas? ¿No? Dice, bueno, es que antes, eh, cuando un joven y yo, o sea, cuando él era joven, mi padre, nos agarrábamos a golpes, ya sea por cualquier cosa para arreglar algún asunto, si yo tiraba al oponente, o sea, por pelearse, una pelea callejera, yo esperaba a que el oponente se volviera a poner de pie para seguir la pelea. No, que ahora veo que las patizas, o sea, lo tiran y todavía lo siguen pateando en el suelo y hasta que ver sangre, ¿no? O sea, no, se ha perdido el respeto, me decía mi padre. Y esto creo que viene a ilustrar, es algo tan simple y tan singular, viene un poco a ilustrar la evolución de las sociedades. Y ahora sí, ahí está Javier Martínez. Eh, Antes de entrar a cuadro, a cámara, estábamos conversando de lo que está pasando en los cielos, por ejemplo, en los cielos de tu OTAN, eh, o de tu OTAN, Javier, de cómo se ha perdido el respeto, porque me decías que ni siquiera en la Guerra Fría pasaba eso, sino que había algo como comentaba mi padre, espera, espera, o sea, ya te tiré de golpes, bueno, pues espero a que te levantes y continuamos la pelea. Javier Martínez, un gustazo recibirte y sabes que aquí es tu programa. Vámonos directamente, escalada en el Báltico y otros temas más que vamos a ir descubriendo. Te escucho con mucha atención y cuando creas prudente nos explicas justamente esto de los cielos de la OTAN y de cómo en la Guerra Fría, cuando un invasor tocaba a unos metros del espacio aéreo, qué es lo que pasaba, si derribaban el avión o no. Javier, un gustazo, adelante. Un placer, Roberto, compartir, debatir y participar en Detrás de la Razón. Un abrazo a todos los miembros del equipo y a todos nuestros seguidores. Voy a tomar textos hoy, entre otros autores, aparte de lo elaborado por mí mismo, voy a tomar textos traducidos del italiano al español de un periodista boloñés licenciado en Historia Contemporánea que trabaja en análisis histórico y estratégico, especialista en estudio de conflictos y reportajes sobre escenarios de guerra desde el año 1988. He tomado textos de su web, de su blog, que es editor de una página llamada Análisis de Defensa. Es autor de varios libros sobre la inmigración, la gran farsa humanitaria y la última guerra contra Europa, entre otros libros. Es asesor de política de seguridad en el Ministerio del Interior italiano desde el año 2018. Se llama Gianandrea Gaggiani, Juan Andrea Gaggiani. Y en el texto empieza diciendo el titular que ha estado en todos los periódicos a diario de toda Europa: el Kremlin vuelve a desafiar a Europa, machaconamente, con distintas, que viene el Kremlin, que viene Putin, el Kremlin vuelve a desafiar a Europa, y utilizado más o menos en estos términos o similares tras las supuestas violaciones del espacio aéreo, primero de Polonia, drones rusos sobre Polonia, de la alerta roja a otra farsa de guerra, como luego veremos, y luego de los supuestos aviones MiG 31 rusos, que había periódicos que he consultado, hasta el italiano Sole 24 Ore, que decía que 3 MiG 31 rusos que sobrevolaban espacio aéreo de Estonia habían sido derribados, hablaban hasta de derribados. Otros periódicos, dependiendo de países y dependiendo qué edición, el mismo periódico decía unas veces derribado, otra vez interceptado. Y claro, esto en la Guerra Fría, que tú me preguntabas al principio,
En la Guerra Fría, cuando existían las dos potencias, Unión Soviética y los Estados Unidos, el Pacto de Varsovia y la OTAN, en determinados espacios, y que luego veremos que ya has puesto como puede ser los espacios del mar Báltico, en estrechos y angostos golfos del mar Báltico, es tal la poca diferencia entre un espacio territorial, el de Finlandia, por ejemplo, el de Estonia y el de Rusia, que un avión que sobrevolase esos territorios, tanto de la OTAN como del Pacto de Varsovia, ni era derribado ni era interceptado. Lo único que se le hacía es que los cazas del Estado que consideraba que habían violado su espacio aéreo, aunque fuese en metros y en minutos, acompañaba esos cazas al avión intruso y le invitaba a salirse al espacio internacional. Pues bien, eso ya se ha perdido. Ese sentido de decir en plena Guerra Fría y cuando se tenía miedo a la destrucción nuclear, eso se hacía durante años, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80. Hoy día no. Hoy día se inventan noticias falsas. F-35 italianos, supuestamente con base en Amari, Estonia, que forman parte de una policía aérea mejorada de la OTAN en esta región del Báltico y que están en rotación con otras fuerzas aéreas de la OTAN en Estonia, porque defienden el espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania, ya que carecen de aviones de guerra y de defensas antimisiles antiaéreos, pues supuestamente, según la prensa, había habido una invasión del espacio aéreo negada por los rusos, como vamos a ver luego. Voy a seguir el texto de Gianandrea Galliani, porque es un analista y un asesor de política de seguridad del Ministerio italiano, es decir, de un país de la OTAN, es un analista militar y, por lo tanto, creo que bastante, por no decir muy independiente en sus análisis. Como él dice, la historia es bien conocida y se inscribe en la tendencia de la dramatización de la amenaza rusa, mal expresada en los últimos tiempos, de una manera ya casi indecente, con varias iniciativas de propaganda chapuceras. Por ejemplo, antes que todo esto, que los drones sobre las conejeras de Polonia o los MiG-31 sobre el espacio aéreo de Estonia, ya se dijo que había habido, y luego se ha visto que era falso, un ataque ruso, esas son las conejeras de Polonia, y está colocado ahí el dron envuelto con cinta aislante. Oye, pero Luego esto no veremos no es que ridículo, o no es un insulto a la inteligencia de los es un pueblos del mundo. insulto, como es un ¿Qué es insulto el esto? ataque ruso. Mira, voy a ir por partes. Es un insulto todo, es una propaganda, una guerra cognitiva y el camino de Europa hacia la autodestrucción vendida en grandes titulares. Por ejemplo, el supuestamente ataque ruso al GPS del avión de Ursula von der Leyen, eso se ha demostrado que era falso. La ofensiva rusa con drones contra conejeras de Polonia, como estamos viendo, drones Gerbera, drones rusos, que habían sido reconstruidos porque ya habían caído antes en otro lugar, curiosamente podrían haber caído en Ucrania y haber sido recompuestos incluso con cinta aislante y enviados a territorio polaco. El dron ruso que penetró en Rumanía, otra farsa. Y luego las supuestas amenazas, que luego veremos, los ejercicios Zapad en Bielorrusia, ejercicios de 17 países, de 25 delegaciones internacionales de Rusia y Bielorrusia y países de América y de África y de Asia, y ha habido 25 delegaciones internacionales en estas maniobras Zapad 25 de hace 10 días, terminaron el 16 de septiembre, del 12 al 16, y se invitaron a militares americanos. Hubo dos agregados militares de Estados Unidos que estuvieron en Bielorrusia como observadores de los otros 55 países, incluso miembros de la OTAN, que estaban en estos ejercicios rusos y bielorrusos. Y para los franceses y para los alemanes y para los estonios y para los británicos son unos ejercicios amenazadores.
Pues estaban representantes de Estados Unidos, de observadores, para que veáis la falacia. Todos son pretextos mal construidos para dar la alarma y movilizar a los aliados, invocando el artículo 4 de la OTAN. Después de Polonia, lo ha vuelto a intentar Estonia. Es un intento macabro y cada vez más infructuoso de movilizar a la opinión pública después de devorar a unos cuantos prisioneros ucranianos, como decía la estampa. Devorar, ahora resulta que los rusos son caníbales también. Y lo que están buscando es un intento macabro y cada vez más infructuoso de movilizar a la opinión pública para ponerla a favor, primero, de un rearme masivo que no podemos permitirnos la ciudadanía ni las empresas, para luego marchar Europa a jugar al soldadito valiente con los hijos de la ciudadanía, no con los hijos de los políticos. En busca de la escalada, el gobierno de Tallinn, de Estonia, consideró que había habido una violación del espacio aéreo. Eso es la conejera sobre conejeras en Polonia. Lo de la violación del espacio aéreo durante 12 minutos fue para los estonios una osadía sin precedentes. Pero este tipo de incidentes, repito, ocurren a menudo en esas estrechas aguas que os he enviado mapas, dado que los espacios aéreos nacionales se superponen, esos espacios aéreos de Helsinki, en Finlandia, de Tallinn, en Estonia, de San Petersburgo, ahí lo estamos viendo. Fijaros qué franja azul tan estrecha para que un avión que salga de las áreas cercanas a San Petersburgo pueda rozar en metros o bien territorio Porvoo, Helsinki, que es de Finlandia, o territorio de Letonia, no, de Estonia, Tallinn. De ahí viene Tallina. Tomando a otro analista militar, Charlie 015, en su sitio web italiano Giuppe Rose, es decir, chaqueta roja, confirmaron a la página web de Gianandrea Gaggiani, Análisis Difesa, que de hecho los vuelos militares rusos inevitablemente vuelan dentro del espacio aéreo de los países costeros, todos ellos miembros de la OTAN, sin que esto constituya ni una intrusión ni una agresión, y viceversa. Aviones de la OTAN penetran en el espacio aéreo ruso en esta parte del Báltico. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, estas limitaciones geográficas, en una cuenca tan estrecha como la del mar Báltico, ha permitido decenas de despegues de cazas aliados y encuentros cercanos con aviones rusos. Lo que he dicho antes, se invita a abandonar el espacio aéreo. No se les derriba ni se les intercepta. Jamás ha pasado durante toda la Primera Guerra Fría. Jamás. Estas decenas de despegues de cazas aliados o de cazas rusos cuando invaden su territorio, los aviones lo que hacen es flanquearlo, lo escoltan y, repito, sin derribarlo ni interceptarlo. Hoy, estos días pasados, el gobierno de Varsovia utilizó el pretexto de otro masivo ataque nocturno ruso contra objetivos en Ucrania, 579 drones en Ucrania y 40 misiles balísticos y de crucero, para lanzar una alerta masiva sobre Polonia, movilizando aviones de combate polacos y aliados. Es una rutina diaria, no solo en Europa. Si lo recordamos, los episodios durante la Primera Guerra Fría, desde el año 49 hasta el año 91. Hoy, evidentemente, los estados bálticos y los europeos del norte, Alemania, Polonia, Finlandia, Suecia, intentan exagerar o construir episodios ad hoc sobre los cuales disparar el alarmismo en la población. Y estamos hartos de alarmismo, hartos de explotación, de manipulación de guerra cognitiva. Porque o bien apoyados por la Unión Europea o por los tres decadentes, como dice Gianandrea Gaggiani, los tres decadentes son UK, France y Deutschland, Reino Unido, Francia y Alemania, potencias europeas dispuestas a declarar a coro con la presidenta von der Leyen que responderemos a las provocaciones. Sin embargo, Moscú
rechazó todas las acusaciones en un comunicado del Ministerio de Defensa, especificando que estos tres MiG-31 realizaban un vuelo rutinario, ahí lo vemos en el mapa, desde la región de Karelia. Karelia es la península de Karelia, está debajo de Finlandia, pertenece a la Federación de Rusia, al este de Finlandia, en un aeropuerto en la región de Kaliningrado, la antigua Königsberg. Los aviones sobrevolaron aguas neutrales, eso que vemos en azul, aguas neutrales del mar Báltico, a más de 3 kilómetros de la isla estonia de Vainlovu, sin violar, según el Ministerio de Defensa ruso, el espacio aéreo estonio. El vuelo se realizó en estricto cumplimiento de las normas internacionales sobre el espacio aéreo y sin cruzar las fronteras de otros países. Como dice Gianandrea Gajani en un acto de independencia solemne, dice: no podemos contar con la absoluta sinceridad de los rusos, pero tampoco podemos contar con la de la OTAN y con la de la Unión Europea y con muchos gobiernos de la región del Báltico, ya que nos han mentido, nos están mintiendo, están exagerando la importancia de acontecimientos numerosas veces desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Incluso en los últimos días, en un momento en que la Unión Europea está debatiendo, cómo no, la decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia. Este paquete de sanciones es ahora el 19º, el número 19, contra el gas licuado de petróleo que después de 3 años y medio sigue consumiendo la Unión Europea de petróleo ruso, de gas natural licuado de petróleo. Y están buscando los gobiernos de Bruselas y los ligados a Bruselas una necesidad de aumentar el alarmismo e incluso crear un casus belli, un motivo de guerra. Una iniciativa obvia pero desmentida por la poca credibilidad con la que, y lo dice un italiano que asesora al Ministerio del Interior de Italia, es decir, no es un agente ruso, dice Gianandrea: una iniciativa obvia pero desmentida por la poca credibilidad con la que se ha implementado hasta ahora y que en Polonia ha visto un choque institucional muy fuerte entre el presidente del gobierno, que es globalista neoliberal, Donald Tusk, y la presidencia el presidente de la nación, que es del sector nacional conservador. Y se han enfrentado incluso en el interior de Polonia, desmintiendo que hubiese habido una violación, luego lo veremos, del espacio aéreo polaco. No hay consenso, ha dicho el presidente de Polonia, amonestando al presidente del gobierno de Polonia. El presidente del Estado, el jefe del Estado, ha amonestado al presidente del gobierno, diciendo que no hay consenso en ocultar información o mentir en la información. Esto es una práctica chapucera. Es un esfuerzo de propaganda en el que colaboran casi todos los medios de comunicación desde hace años. ¿Y por qué colaboran los medios de comunicación en Europa? Entre otras cosas, colaboran porque la cantidad de millones de euros anuales de la Unión Europea van a las redacciones, van a los periódicos, van a las televisiones. Por ejemplo, en Italia simplemente 1.000 millones de euros de fondos públicos de la Unión Europea, Comisión y Parlamento, se han asignado a los medios de comunicación italianos para que digan la verdad oficial, para que digan lo que tienen que decir. Es positivo, dice Gianandrea, que Italia haya evitado hasta ahora muchas iniciativas impulsadas por este alarmismo, que Roma evidentemente no considera del todo justificado. Además, cuando se han hecho estas 19 pack de sanciones, había países de la Unión Europea que estaban en contra, como son Hungría y Eslovaquia, que insisten en mantener el acceso al petróleo ruso. Y Turquía, miembro de la OTAN, se ha negado también a estas sanciones, porque el 41% del gas turco viene de Rusia y el 51% del petróleo de Turquía viene también de Rusia. Pero von der Leyen, que está a punto de enfrentarse a otras 2 mociones de censura, está muy bien aleccionada en la rusofobia. Por ejemplo, Italia no va a participar en el fortalecimiento del flanco oriental, en la operación Sentinel oriental de la OTAN, sin que por ello vaya a dejar la batería de defensa aérea SAMP,
T del ejército ya desplegada en una base lituana de Šiauliai. Aún no han acordado la compra los italianos, el gobierno de Italia. Hay disensión entre los distintos gobiernos. No todos hacen lo que les dicta Bruselas. No han acordado aún en Italia la compra del pack de 500 millones de dólares de armas estadounidenses que han de suministrar a su vez a los ucranianos. Y parece que la inteligencia italiana no considera ni creíbles ni fundadas las repetidas advertencias de una supuesta invasión rusa de Europa dentro de 3 o 4 años. Es decir, el ejército ruso, por una parte, está vencido, según se dijo por parte de Zelensky en esa reunión en Naciones Unidas, al señor Trump, con lo que el señor Trump, en otro cambio de parecer, dijo que los europeos tienen que apoyar para vencer a una Rusia ya vencida. Y por otra parte se dice que Rusia va a invadir Europa en 3 o 4 años. ¿En qué quedamos? Periódicamente se relanza por parte de Alemania y por las naciones ribereñas del mar Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, el que viene el coco, el que viene el ruso. Esto es sin duda un punto crítico, perdón por lo de punto porque me ha salido del alma. Esto es sin duda un punto crítico. Aviones rusos sobrevuelan el Báltico. Es una región que conecta la región de Leningrado con la de Kaliningrado. La tensión en el mar es notoria tras los intentos de las armadas de las repúblicas bálticas de detener a petroleros sospechosos de formar parte de la Shadow Fleet o de la flota, la Russian Shadow Fleet, de la llamada flota encubierta que exporta crudo ruso desde el puerto de Primorsk, aunque sean barcos petroleros con pabellones de terceros países, y se les ataca a estos pabellones, se les detiene. ¿Dónde está la libertad del comercio en estos petroleros que tienen distinto pabellón y van protegidos, por otra parte, por buques militares o por aviones rusos para disuadir a los atacantes? Alrededor de 60 millones de toneladas de petróleo transitan por el puerto ruso de Primorsk cada año, lo que genera ingresos para Rusia de unos 15.000 millones de dólares al año. Este puerto, el de Primorsk, ha sido blanco frecuente de ataques con drones ucranianos, el último de los cuales, este 13 de septiembre, dañó a 2 petroleros, aunque sean petroleros con otro pabellón. Las informaciones son incompletas y tergiversadas. Los ataques a objetivos comerciales y, por lo tanto, no militares que ondean banderas no rusas en un puerto ruso podrían quizás explicar lo que ocurrió ayer, hace unos días, en la plataforma polaca Petrobaltic, que fue sobrevolada a baja altura por 2 aviones rusos en el mar Báltico, no lejos de la costa polaca y de la costa rusa de Kaliningrado. Claro, si se mira según qué periódico, si cogemos The Guardian, el periódico de Reino Unido, evidentemente son provocaciones rusas. Y dice The Guardian, la policía fronteriza de Polonia informó, es que según que se lea un periódico u otro, la realidad es distinta. La policía fronteriza de Polonia informó que 2 aviones de combate rusos violaron la zona de seguridad alrededor de la plataforma de exploración de petróleo y gas Petrobaltic en el mar Báltico al realizar un vuelo de baja altura. Las Fuerzas Armadas polacas y otras autoridades han sido informadas. Pues bien, la prensa italiana o los medios italianos, Italpress publicó un texto prácticamente idéntico, mientras que la agencia italiana AGI añadió: 2 de los 3 aviones rusos que violaron el espacio aéreo estonio sobrevolaron a baja altura la plataforma petrolífera Petrobaltic en el mar Báltico, violando su zona de seguridad. Otra agencia italiana ha dicho: los servicios de seguridad, que se llama la Agencia Nova, los servicios de seguridad polacos monitorearon constantemente la situación dentro de la infraestructura marítima crítica, incluso fuera de las aguas territoriales polacas. Es decir, siguieron a un avión fuera de las aguas territoriales. Sin embargo, para obtener una visión completa de los hechos, y es lo que intento hacer cada semana entre nosotros, es necesario consultar muchos medios de comunicación,
occidentales y no occidentales. Y dentro de los occidentales, los que dan versiones distintas. El medio Polsat News reproduce el comunicado de prensa completo del Comando de Operaciones de la Guardia Fronteriza de Polonia, y ahí viene lo importante para terminar con esta primera parte de los MiG-31. Frente a lo que dice The Guardian, añade un detalle que no es del todo secundario para comprender lo sucedido en Estonia. Dice Polsat News, es decir, de Polonia: el espacio aéreo polaco no fue violado y no fue necesaria ninguna respuesta militar. Y esto lo declara el teniente coronel Jacek Gorishevsky, portavoz del Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia. ¿Por qué no se hace eco de Guardian de lo que dice un alto militar polaco sobre territorio polaco? No lo está diciendo el Kremlin, lo está diciendo el portavoz del Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia, Jacek Gorishevsky. Esta noticia también la confirmó la portavoz de la Guardia Fronteriza de Polonia, la subteniente Katarzyna Przybylsk. El avión, dice, no violó la frontera estatal polaca. ¿Por qué estas pocas líneas, acompañadas de declaraciones de portavoces militares y de la Guardia Fronteriza, no fueron citadas por las agencias ni italianas ni por el periódico británico The Guardian? Porque, repito, Polsat News, la agencia polaca, explica: un avión ruso había cruzado la zona de exclusión aérea designada a 500 metros de la plataforma petrolífera, pero dijo: el espacio aéreo polaco no fue violado y no fue necesaria ninguna intervención militar. Estamos viendo, por lo tanto, en el lenguaje más simple posible. También hemos visto estos días, el día 13 de septiembre, he consultado un periódico alemán, Die Welt, un general retirado alemán, Roland Kata, de la Bundeswehr, ha dicho lo siguiente: Ucrania ha agotado las posibilidades de resistencia contra Rusia. Es muy importante las fechas, esto lo dijo el 13 de septiembre, antes de la bravuconada de Trump tras las conversaciones con Zelensky en Naciones Unidas. Rusia tiene una superioridad, dice el general retirado alemán de la Bundeswehr, Roland Kata. Rusia tiene una superioridad abrumadora en todos los ámbitos, desde las fuerzas terrestres hasta la aviación, y especialmente en el uso de drones modernos, algo que Ucrania actualmente no puede hacer frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, la APU, se están enfrentando actualmente a más de 100.000 militares rusos solo en una zona alrededor de Pokrovsk. En esa zona, antes del inicio del deshielo de otoño, antes de la temporada de lluvias en noviembre, entre ahora y el mes de noviembre, Moscú, con esos 100.000 hombres en torno a esa área de esa ciudad, Pokrovsk concreto, va a lanzar una gran ofensiva. Y si cae Pokrovsk, lo digo aquí, y lo dice este general alemán, la situación cambiará por completo en el curso de la guerra en Ucrania. Y a todo esto, como lo saben, viene la campaña de histeria y de publicidad de noticias falsas. Kiev no puede esperar una ayuda de Occidente que pueda cambiar el curso de los acontecimientos. Y dice el general alemán: los aliados carecen de voluntad política y los aliados carecen de la capacidad para aumentar drásticamente el suministro de armas. Acciones ofensivas rusas del grupo de fuerza Vostok ya liberaron Novo-Nikolavskaya, sí, me sale muy mal la pronunciación del ruso porque no sé ruso, en la región de Dnipropetrovsk. Y también en Zaporizhia, las fuerzas rusas están avanzando hasta Plauny y hacia Primorsk, y avance hacia Stepnogorsk y Serebryansky. Es decir, a todo esto, un avance de las fuerzas rusas en Ucrania y una campaña, como nos tienen habituados durante estos 3 años y medio. Cada vez que hay un avance ruso, hay un acto de terrorismo
o un atentado de falsa bandera o una supuesta ataque a objetivos en territorio de la OTAN. ¿Dónde estamos? Pues, resumiendo, es una campaña coordinada para acusar a Rusia de diversas violaciones fronterizas que comenzó con el fiasco de los drones polacos la semana pasada, el de la conejera, y esta semana ha sido el de los MiG-31 rusos sobre el supuesto espacio aéreo de Estonia. El temor, todo esto, el temor a una incursión rusa en la Unión Europea. Intentar divulgar esa idea, intensificarla a medida que la OTAN se debilita en el campo de batalla. Los banqueros, por lo tanto, nos quieren llevar a una tercera guerra mundial. Y estamos en un punto muerto, en un momento en que el plan A de los dos contendientes, que son dos contendientes, la OTAN y Rusia, han fracasado esencialmente en ese plan A. De hecho, existía hasta hace más o menos 2 semanas y media, una ventana, entre comillas, para posibilitar una transacción que incluso permitiese una desescalada de lo que se considera una guerra existencial por parte de la OTAN y derivarlo a un simple conflicto. Sin embargo, hay que diferenciar algo que la gente no tiene por qué conocer y que voy a intentarlo explicar. Es muy distinto hablar de un alto el fuego, que siempre es engañoso y no sirve para nada, aunque parezca mentira lo que estoy diciendo, porque un alto el fuego es parar las armas para volver a reanudar las matanzas días o meses después. Es distinto un alto el fuego de una tregua y de un armisticio. Tregua y armisticio. Ese truco que la OTAN quiere imponer a Rusia para frenar la presión rusa sobre la OTAN en Ucrania. Una tregua es lo que buscan en la OTAN. En Rusia no buscan una tregua, porque saben que una tregua es simplemente ganar tiempo para reforzar el baluarte de volver a atacar. Buscan un armisticio a lo sumo, o si no, un tratado de paz y una nueva reglamentación de la seguridad en Europa. Pero como primer paso, al menos un armisticio. Un armisticio es distinto, por lo tanto, de una tregua, porque un armisticio requiere de un acuerdo escrito y vinculante sobre determinadas condiciones mutuamente acordadas, condición que exigen los rusos. Repito, la diferencia es enorme. Las treguas no resuelven nada. Tienen un valor meramente táctico. Los armisticios, en cambio, desescalan el conflicto y pueden definir las condiciones de una posible paz futura, que sin embargo no puede ser la de una rendición incondicional. Recordemos ejemplos de armisticio y de tregua. En 1918 las potencias centrales, es decir, Alemania, Austria, Hungría y Turquía, firmaron un armisticio. En el 45, Alemania y Japón se vieron obligados a hacer una rendición incondicional, mientras que Italia, que les pillaron como tontos, firmaron un armisticio, pero les metieron en el armisticio cláusulas de rendición incondicional. También la URSS, la Unión Soviética, firmó un armisticio en el año 1989, tras las revoluciones que surgieron desde el 89 hasta la caída de la URSS en el año 91 en las distintas naciones que pertenecían al llamado Pacto de Varsovia. Exactamente igual al armisticio que firmó Finlandia con la URSS en el año 44. Los armisticios frente a una rendición incondicional es que en la primera, la rendición incondicional, el que vence, el que se declara vencedor, se apropia de todo lo que quiere, ocupando todo el territorio enemigo. En cambio, esto es frente a una ocupación total, el Estado perdedor, si no hay ocupación total y si hay un armisticio, el Estado perdedor permanece vivo y libre de intentar una venganza exactamente como lo hizo Francia en el año 1914 contra Alemania o Alemania en el año 39 contra Francia. Rusia está intentando hacer ahora un armisticio, pero lo estaba intentando. Yo creo que ya hasta esa vía también se ha roto con las últimas declaraciones de Trump. Por lo tanto, los armisticios no necesariamente conducen a la paz. ¿Son mejores que una tregua? Sí.
pero mejor que largas treguas en las que ambas partes se reconocen legítimamente. Es un armisticio porque además se firma y se reconoce la existencia y no hay rendición incondicional. Si me permitís, paso directamente. La única manera de contrarrestar todo esto es descubrir que a las poblaciones de la Unión Europea no nos arrastren, como nos están arrastrando, hacia un enfrentamiento no ya económico, que ya lo estamos viviendo, y de desastre total, y de empresas y de economías familiares en la Unión Europea, sino de un enfrentamiento que quieran tomar los cuerpos de nuestros hijos, de nuestros nietos o de nuestros hermanos para llevarles de carnaza a una guerra como tercera guerra mundial en suelo europeo, como ya lo hicieron en la primera, como ya lo hicieron en la segunda. Yo, por lo que estoy viendo, esta farsa continúa. Con lo que Rusia nos está invadiendo, Rusia nos quiere invadir, y soy de los que piensa que esto empeorará antes de que empeore mucho más. Porque si me voy al análisis antes de entrar en, sí, por ejemplo, en los ejercicios Zapad, la buena voluntad del petersburgués de Putin no creo que sirva absolutamente para nada para la anglosfera, y no me canso de decirlo. Del 12 de septiembre al 16 de septiembre, imaginaros lo que ha hecho Putin y el presidente de Bielorrusia. Unos ejercicios conjuntos con sus aliados, como hacen todos los años, desde antes de la invasión rusa en Ucrania, y los ejercicios llamados Zapad, Z-A-P-A-D, Zapad. Este año, Zapad 25, del 12 al 16 de septiembre. Pues bien, estos se hacían, decenas de miles de soldados y miles de vehículos participaron en los ejercicios militares ruso y bielorrusos Zapad 25. El presidente Putin se presentó con uniforme militar en el campo de entrenamiento de Mulino, en la región de Nizhny Novgorod, una de las 41 áreas de entrenamiento involucradas en la maniobra, incluida la región de Kaliningrado y Bielorrusia. Han participado, según los datos que yo tengo, según las fuentes varían los datos, para mí las más fiables son las de que hablan de 100.000 militares, que sí, en plena guerra se hacen ejercicios militares, cuando se están enfrentando en una guerra Rusia con la OTAN en Ucrania. Y, curiosamente, para que veáis las paradojas, se invita a países que pertenecen a la OTAN a estos ejercicios como observadores, porque ha habido, unas fuentes me hablan de 50.000 soldados, yo creo que es más cercano a los 100.000 militares, más de 3.500 vehículos, sistemas de armas, incluidos 100 aviones, 80 barcos. En suelo bielorruso se han desplegado unos 7.000, incluidos más de 1.200 soldados rusos en esos 7.000. Andrei Belousov, el ministro de Defensa ruso, Putin fue recibido por el general de división Alexei Orejov, jefe de la Dirección General de la Cooperación Militar Internacional del Ministerio de Defensa ruso, y allí estaban presentes, repito, de 17 nacionalidades, 17 países, y participando, y había observadores de 50 naciones, entre ellos 2 de Estados Unidos, en Bielorrusia, no en territorio ruso, sino como son ejercicios bielorrusos o rusos, en Bielorrusia fueron recibidos un coronel y otro mando militar de Estados Unidos, con la aquiescencia de Trump, y tendría que dejar ojipláticos a los señores de Bruselas, porque en plena guerra en Ucrania, o es el juego doble que hace de poli bueno, poli malo, que siempre he repetido en este programa, que hacen los presidentes de Estados Unidos. Porque por una parte vas o llevas a 2 representantes de tu país a los ejercicios de guerra militares ruso-bielorrusos, donde han participado, y lo quiero señalar, han participado no solo fuerzas rusas y bielorrusas, se ha hecho disparos con armas reales y con
aviones no tripulados, sistemas robóticos terrestres, vehículos de guerra electrónica, acciones tácticas con vehículos ligeros y rápidos, municiones guiadas de precisión, armas de defensa aérea. Un submarino ruso incluso lanzó un misil de crucero calibre contra un enemigo ficticio en el mar de Barents, en el Círculo Polar Ártico. Se lanzó un misil de crucero calibre contra un objetivo marítimo desde el submarino nuclear Arcángel, que estaba sumergido. Y lo que quería comentar sobre estos ejercicios, las paradojas de la política y de la geopolítica. 25 delegaciones internacionales asistieron, con 100 agregados militares de estas 25 delegaciones. Y por otra parte, además, observadores de 55 países. Las maniobras no solo participaron rusos y bielorrusos, participaron tropas de la India, de Irán y de Bangladesh. También de Burkina Faso, de la República del Congo y de Mali. Con eso vemos el fortalecimiento de Rusia en África. También vemos a Bielorrusia expandiéndose en Libia, apoyando a las fuerzas especiales del Ejército Nacional Libio en territorio de Libia, a esta parte apoyada del mariscal de campo Jalifa Haftar, el llamado LNA, Ejército Nacional de Libia, que está en Tobruk, frente al gobierno de Libia, que está en Trípoli. En estos ejercicios participaron tropas libias que decían que no se incluían y me han enviado fotos, aunque fuentes varias me indican que con estas fotos que sí han participado también tropas libias que hicieron operaciones simuladas de lanzamiento aéreo detrás de las líneas enemigas en terreno difícil, utilizando oxígeno para apoyar a soldados a gran altura con el fin de desarrollar habilidades de caída libre, aumentar la confianza en sí mismos y mejorar decisiones bajo presión. El Ejército Nacional Libio, repito, renovó su cooperación con Moscú y con Minsk, con Rusia y con Bielorrusia. Y que sepáis, hay un alto el fuego en Libia entre las dos facciones, las de LNA, el Ejército Nacional Libio, y las fuerzas del gobierno GNA, Gobierno de Acuerdo Nacional de Trípoli. También estuvieron miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Repito, estuvo la India, estuvo Bielorrusia, estuvo Irán, y lo curioso, y esto es lo que he querido traer también aquí, es que estuvo presente Estados Unidos, ¿sí? En un contexto en el que, por más que se rasgan las vestiduras los británicos diciendo que como la India ha traicionado participando en el ejercicio, la India participa, y esto lo tomo de la publicidad de The Times, que se rasgaba las vestiduras diciendo que la India cruzó una línea roja al participar en ejercicios militares ruso-bielorrusios. La India lo está haciendo en estos ejercicios como observador o como partícipe desde antes de la invasión rusa. Anterior a 3 años y medio, ya participaba el Ministerio de Defensa indio. Por lo tanto, es pura palabrería y pura publicidad. Y en cuanto a Estados Unidos, tengo la fotografía del militar estadounidense y me han enviado hasta el nombre. El ministro de Defensa bielorruso, le tengo aquí en la fotografía, se llama Víctor Khrenine, KHR, entiendo que se pronuncia como J, Khrenine, estrechando la mano al agregado militar de Estados Unidos, Brian Shope, acompañado por otro militar de Estados Unidos, ambos uniformados, intercambiando algunas palabras en ruso, diciendo los americanos, los estadounidenses, gracias por la invitación, y respondiendo el bielorruso, se les indicarán los mejores lugares para ver las maniobras. Les mostraremos todo lo que les interese. ¿A qué os suena todo esto? Es decir, Washington y Minsk. Washington presente en las maniobras militares ruso-bielorrusas de la India, de Irán, de tantos otros países, como he dicho, de África,
eh, Minsk es un fiel aliado de Moscú. Hay que recordar que a petición de Estados Unidos, Bielorrusia ha liberado hace unas semanas a varios presos políticos, 52 solo la semana pasada. Una decisión que ha conducido también a una flexibilización, un toma y daca de las sanciones estadounidenses contra la línea aérea bielorrusa Belavia. Y todo esto también estaban observadores, he dicho, de países de la OTAN, como son Hungría. Víctor Orbán envió una delegación a Bielorrusia para observar cómo había destacamentos de asalto que liberaban zonas capturadas, y Turquía, también Estado miembro de la OTAN. Es decir, y luego, días después de esta invitación, sale Trump en una reunión con Zelensky diciendo que ataquen los europeos, que Zelensky le ha convencido de nuevos datos, de que la economía rusa está acabada, de que un ejército de primera potencia habría durado una semana en tomarlo, sí, como los americanos en Vietnam o los americanos en Afganistán o los americanos en Irak. Son ejemplos de lo que ha dicho Trump en su red Truth Social, invitando a que se derriben aviones o drones rusos una semana después de que el ministro de Asuntos Exteriores ruso dijo que si se atacan objetivos militares por parte de miembros de la OTAN, objetivos militares rusos, sería una declaración de guerra. E incluso dijo también el ministro de Asuntos Exteriores ruso que si había militares de la OTAN en Ucrania, serían objetivos válidos para ataque por parte de las fuerzas rusas. Pues bien, una semana después, me llega la noticia hace unas horas de que hay militares británicos de alta graduación y militares franceses en Odessa, que lo decíamos off the record, preparándose. Es decir, primero se dice una cosa, una amenaza por parte de Rusia, y se hace la contraria por parte de Occidente. Estados Unidos dice que tiende la mano a la paz, peacemaker, el pacificador de Trump, al señor Putin. Y el señor Putin le cree y le invita a unos ejercicios militares a las fuerzas de Rusia, Bielorrusia, la India y todos los que he dicho de los 17 países. Yo no entiendo absolutamente más que esto es un juego de provocación, de increscendo y de... Porque claro, estos militares que están franceses y británicos, y una reunión que habrá la próxima semana en el Pentágono, que ha convocado Trump ayer a los altos mandos del Pentágono sin un asunto público concreto, para una reunión de urgencia de miembros del Pentágono la semana que viene. ¿Qué está pasando? Porque ya hemos visto que tanto los aviones, los MiG-31, la farsa de los aviones sobre el espacio aéreo polaco y sobre el espacio aéreo estonio. Los drones rusos que hemos visto sobre Polonia, hemos visto que esa alerta roja era otra farsa, otra farsa. Y lo que digo de la reunión del Pentágono es que lo he leído en el Washington Post, que lo adelantó ayer. El Pentágono llama a reunión excepcional y urgente al inicio de la próxima semana. El jefe del Pentágono, Peter Hegseth, ha ordenado una reunión excepcional y urgente con cientos de generales y almirantes de Estados Unidos. Los generales y sus equipos desconocen el propósito de la reunión. La infiltración de lo que hemos visto antes, que quería terminar señalando esto antes de meternos en el cuadro. El supuesto enjambre de drones rusos Gerbera o Gerbera sobre el espacio aéreo polaco, el que veíamos en una conejera la noche del 9 al 10 de septiembre, es decir, la semana anterior al de los supuestos aviones MiG-31, ha suscitado mucha alarma en Polonia y en la publicidad
de los medios occidentales, que más que publicidad es propaganda de guerra cognitiva. El analista Gianandrea Gallani, esa es la foto, daba hace 2 semanas 3 posibles opciones. Luego se ha visto la realidad. Él decía, hace 2 semanas, un intento ruso de intimidar a los europeos y probar la reactividad de las defensas aéreas polacas. Podría ser, esto es lo que quieren hacernos creer desde la Unión Europea y desde la OTAN europea. En segundo lugar, son 3 opciones las que manejaba. Una incursión fronteriza debido a un error o a los efectos de contramedidas electrónicas ucranianas que han derivado esos drones de Ucrania a territorio polaco. Esta es la hipótesis que manejaba Estados Unidos. Y la que yo, y luego se ha visto la realidad, he afirmado antes, y luego los hechos que hemos explicado y que voy a ratificar para terminar, es que ha sido un ataque falso, orquestado con fines de propaganda por los ucranianos y los polacos, para resaltar la amenaza rusa que se cierne sobre Europa y la OTAN. No solo porque Moscú lo haya negado sistemáticamente el envío de drones al espacio aéreo polaco, podrían los rusos mentir, no, sino también por los hechos, sino porque cuando se han analizado esa casa en Viriki, una casa en una ciudad o pueblo llamado Viriki con W-E-Y, Viriki, al este de Polonia, dañada supuestamente por ese dron ruso el 10 de septiembre, ha sido la propia Oficina de Seguridad Nacional del presidente polaco Karol Nawrocki, que ha instado al propio gobierno que lanzó la noticia, el gobierno enfrentado a la presidencia, al jefe del Estado, el jefe de gobierno con el jefe del Estado en versiones distintas. El presidente polaco, jefe de Estado, Nawrocki, espera explicaciones urgentes del gobierno sobre el incidente de Viriki. Es deber del gobierno, dijo el jefe de Estado polaco, utilizar todas las herramientas e instituciones para aclarar el asunto lo antes posible. Y no hay consenso para ocultar información. Esto lo dijo un presidente de jefe de Estado polaco a su jefe de gobierno. Fijaos cómo está la situación en Europa. El jefe de gobierno, lo que se llama en inglés Prime Minister, el primer ministro, el globalista Donald Tusk, enfureció en un mensaje en X comentando las indiscreciones. No se metió con el jefe de Estado, se metió con el periódico que publicó lo que dijo el jefe de Estado, con el medio. Se mata al mensajero. El medio es Rzeczpospolita, afirmando, dijo Donald Tusk, toda la responsabilidad por los daños a la casa en Viriki recae en los responsables de la provocación con drones, es decir, a Rusia. Volvía a culpar a Rusia. Y hizo una llamada patriótica diciendo que no tocara a los soldados polacos, haciéndose más patriota que el propio jefe de Estado polaco. Pero claro, para que haya un jefe de Estado en la Unión Europea, tipo Nawrocki, que antes de lanzar una noticia dice que se investigue y que no se dé noticias falsas a la población, existen millones de von der Leyen, existen millones de Tusk a nivel de políticos en Europa. Y cuando las acciones tomadas no confirmaron las indicaciones de los sistemas de radar y se vio que no había habido violación del espacio aéreo, como he dicho antes, por militares polacos una semana después, y que se vio además que estas imágenes de estos drones, los drones Gerbera, eran drones hechos como puzzle, y no por el impacto, sino porque ya habían sido enviados a trocitos con cinta aislante. Claro, se prueba que estos Gerbera, estos drones, fueron derribados mucho antes del 9 de septiembre por contramedidas electrónicas ucranianas o bien porque previamente, días antes, habían estrellado en Ucrania, fueron recuperados, restaurados a condiciones de vuelo, canibalizando, mezclando otros drones y enviados a Polonia, haciendo que el primero transitara sobre Bielorrusia
para fabricar una historia, fabricar historias de intrusión, como se lleva haciendo por parte de Ucrania, el gobierno en Kiev, desde antes de la invasión rusa, durante la guerra civil en Ucrania desde el 2014. Porque claro, enviar un dron desde Rusia con celofán, pues evidentemente no es muy creíble. Ahí vemos la imagen. Y Bien, es que sí. alguien puede creer que un dron ruso Gerbera o Gerbera aterrizó en el pequeño tejado de una conejera, como veis ahí, en una granja polaca, sin estrellarse contra el suelo. Si no se trataba de la conejera de un portaaviones con cables de detención en el tejado, es una conejera, no es la cubierta de un portaaviones United States Ship Nimitz. El dron aterrizó perfectamente en el tejado de chapa y atravesó y no se destruyó con las ramas y con todo el follaje y el ramaje que había en los alrededores. Bueno, eso Termino es que diciendo, eres incrédulo, eres incrédulo. no es que hay que ser incrédulo, es que hay que tener ojos y más si utilizas gafas lo ves más claro todavía. Es decir, se podía haber estrellado contra los árboles, se podía haber estrellado en cualquier sitio, no, pero va a aterrizar en el techo de una conejera como si aterrizase en un portaaviones. Y claro, no sé si es una misión estratégica de los rusos, los conejos polacos. Lo mismo el conejo es un elemento a destruir. Con una Bueno, propaganda tan chapucera, con eso de no que andan sorprende que invitando Estados a Unidos todos. no se creyera la historia del ataque ruso al espacio aéreo de la OTAN, pero esto días antes de la reunión con Zelensky, porque primero Trump calificó todo esto, hizo así como que era un error, y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró que Washington no sacaría conclusiones precipitadas. Y después de todo esto y que Moscú además expresó su disposición a consultar con Polonia sobre el incidente, una invitación que claro, Varsovia ni ha contestado, pero es posible que no haya proporcionado a Washington información completa al respecto por parte de Moscú a Washington. Y después de toda esta propaganda chapucera desplegada por la Unión Europea y la OTAN, que repito, ha sido así durante los 3 años y medio, que lo único que ha generado es desconfianza en la propia población de Europa y en las propias instituciones políticas europeas, como es la eh, disputa entre un jefe de Estado polaco y su presidente del gobierno. Entonces, a todo esto viene y se hace una encuesta en Polonia, publicada por Res Futura, y más de un tercio de los encuestados creen, polacos, que los ataques con drones rusos se llevan a cabo desde Ucrania. Esto lo creen en esta encuesta eh, el 34,6% de los polacos encuestados. Otro 39% considera que es responsable es Rusia. Están dividiendo a las poblaciones europeas. Las están enfrentando a las poblaciones europeas en el interior de los propios países. El gobierno del globalista liberal Donald Tusk en Polonia ya es criticado con más del 72% de los comentarios negativos en esta encuesta. 72%. No digamos las encuestas a Macron, a Starmer o a de Alemania. Pero da lo mismo, se aferran al poder y si por permanecer en el poder tienen que declarar una guerra, la declaran. Es un Pues bien, contexto demasiado conveniente para culpabilizar incluso a la desinformación rusa. La propaganda unilateral es perversa y distorsionadora. La guerra en Ucrania desde el 2014, cuando Kiev atacaba a sus propios ciudadanos de las dos repúblicas de Donetsk y Lugansk, y eso se ocultaba en Occidente, en la prensa y en la televisión, eso es propaganda unilateral, perversa y distorsionada. Hay que escuchar a todas las partes, hay que contrastar a todos los medios, incluso en el interior de los propios países. Porque dicen los europeos, los gobiernos de Europa, de la Unión Europea y de la OTAN europea, se declaran que no son beligerantes en la guerra en Ucrania, lo que es falso.
porque manifiestamente estamos en una guerra informativa y cognitiva desde el principio de antes de la intervención militar rusa en Ucrania, desde el 2014, que nos silenciaban las muertes y los ataques a ciudadanos de las dos repúblicas ucranianas de Donetsk y de Lugansk por parte del gobierno en Kiev. Y por eso he querido traer una obra, que es una obra que tiene que ver con la locura, que tiene que ver con la desinformación, que tiene que ver con la manipulación, de no saber a qué nos estamos enfrentando y sobre todo, a algo que yo llamo la histeria colectiva. Y esta obra es de Peter Bruegel, o Peter Bruegel, o Peter Bruegel, según lo digamos en holandés, en flamenco, o más cercano a una dicción alemana, Peter Bruegel, el joven. Se trata de la obra Bailarines de San Juan en Molenbeek. Ya traje hace años a este programa esta plaga de histeria colectiva que se ha dado en distintas épocas en Europa, que era la plaga de los bailarines del baile sambito. No sé si te acuerdas. Pues he querido traerla aquí porque nos están haciendo que bailemos al son que ellos quieren y nos quieren hacer, a través del temor, caer en una histeria colectiva. Y esta obra, la de los bailarines de San Juan, que es del año 1542, está en una colección privada, no se puede visitar en ningún museo, hace mención a un fenómeno que se llamaba la danzamanía, enfermedad del baile, manía de bailar, o la coreomanía, popularmente baile de San Vito, aquí en España. Fue un fenómeno social que se produjo principalmente en los países de Centroeuropa entre los siglos XIV y XVII. Se trataba de grupos de personas que bailaban y bailaban de manera irregular, a veces miles a la vez. Afectaba a hombres, mujeres y niños que bailaban y bailaban sin parar hasta derrumbarse por agotamiento y algunos morir. Uno de los primeros brotes fue en Aachen, Aquisgrán, en Alemania, en 1374, y se extendió por toda Europa. Otro brote, que yo le conocí la historia cuando estudié allí ese año del 80, no ese año de 1518, no soy tan viejo, en el año 1985-86 en Estrasburgo, conocí que en el año 1518 en Estrasburgo hubo también una epidemia de baile. Hay varias teorías. O bien eran ciertos cultos religiosos detrás de las procesiones de gente que bailaban para relajar el estrés y olvidar así la pobreza y la miseria de esos periodos en los que vivían, cosa que esta hipótesis no la creo principal. Otra, que sí considero principal, es una enfermedad psicógena, masiva, en la que aparecían síntomas como los de la coreomanía, que viene del griego koros, baile, y manía, locura. La llamaban la peste del baile. Es un término que acuñó Paracelso, una maldición enviada, en aquel entonces, en la Edad Media, claro, era enviada por un santo, por el general, el santo era San Juan o San Vito. En la epidemia de baile de Estrasburgo, os hago mención a ella y luego ya paso a los comentarios sobre la obra. La epidemia de baile de Estrasburgo de 1518 fue en el mes de julio a septiembre, justamente hasta estas fechas. Una mujer llamada Frau, porque en Estrasburgo se hablaba alemán más que francés entonces, Frau Trofea, comenzó a bailar sin parar en la calle. Produce gracia, pero es tal cual los hechos narrados en la historia. Y durante 4 días se la fueron uniendo personas y personas, hasta 33 personas más. Y al cabo del mes ya había bailando por las calles de Estrasburgo, donde yo estuve ese año y casi año y medio, 400 bailarines. Pero claro, de esas personas bailando sin parar, sufrían ataques al corazón, ataques epilépticos, derrames, caídas, hemiplegias, etc. Lo más probable de todo esto tiene que ver con un envenenamiento que se producía en la alimentación por un hongo, el parasitario, que está en el centeno, en la avena, en el trigo, en la cebada, el Claviceps purpurea,
el hongo parasitario llamado cornezuelo, que se da en los cereales o en las hierbas, como la cebada para hacer la cerveza, o en el trigo, o en la avena, o en el centeno. Pues bien, estamos en un mundo que tendríamos que luchar toda la ciudadanía por quitarnos este cornezuelo que nos quieren hacer tragar y hacernos bailar al son de la locura y de la histeria colectiva. Y tenemos que luchar contra la desinformación. ¿Cómo? Contrastando o escuchando fuentes alternativas. Hay que mantenerse alerta y enfrentarse a esta provocación de ansiedad y de estrés grupal, a esta histeria colectiva como fenómeno de ansiedad grupal, donde van a surgir y surgen, están surgiendo alteraciones psicológicas e incluso físicas en la ciudadanía. Porque estos comportamientos irracionales se deben a excitaciones, sobreexcitaciones y manipulaciones de peligros inexistentes. Contra ello, tenemos que asegurar la veracidad de los hechos, reducir las ansiedades individuales y grupales, informar y no deformar, no influir, no deformar los hechos, no inventar los hechos. Se me viene a la cabeza frases: tú eres más fuerte que tus miedos, no dejes que definan tu realidad. El miedo es un sentimiento peligroso, es contagioso y se buscan siempre blancos fáciles o chivos expiatorios. He pensado en los casos que se han dado estas histerias colectivas, distorsionando la realidad y buscando chivos expiatorios en el fenómeno de las llamadas, todas esas ovejas tirándose o esos borregos, como decíamos, tirándose los borregos blancos. Tenemos que empezar a ser borregos negros o borregos encarnados o borregos de color, dejarnos de ser el borreguito blanco que permanece fiel a quién sabe qué mente psicopática para hacernos despeñarnos por un barranco de muerte o de destrucción. Y todo esto tiene que ver con la utilización de las técnicas de manipulación social que hacen uso de los conocimientos de la psiquiatría, de la neuropsiquiatría y de la psicología social, como es el uso de las neuronas espejo, que son las que en nuestro cerebro nos tienden hacia la imitación, hacia el contagio emocional, y qué mejor que utilizar el contagio de miedo colectivo para provocar reacciones de histeria colectiva. Se me viene también a la cabeza, y para terminar, la frase de Facundo Cabral, cantautor, poeta y escritor argentino: qué cosa tan extraña es el hombre. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Pues ándale y no nos dejemos matar y no nos dejemos despeñar como borregos por estos hijos de mala madre. Bien, bien dicho, hijos de mala madre. Mucho más, yo creo que supera más que eso. Javier, muchísimas gracias, sobre todo por traernos estas reflexiones finales, porque nos invitan a seguir buscando y a seguir contrastando. Creo que es muy importante el punto final de contrastar las informaciones para que pues no nos vayamos a cualquier lado con una venda en los ojos y solo repitamos como periquitos, así lo que dicen otros. Te agradecemos mucho, Javier. Pues un abrazo y felicidades siempre por tu clase magistral. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí siempre presentes. Y hasta la próxima, hermano. Un abrazo nuevamente, como siempre. Gracias. Gracias por estar acá. Nos vemos.